Nadie imagina lo fácil que es esta ensalada árabe saludable y refrescante. Bueno, pues vea, ponga cuidado porque esta ensalada es de esas que parecen sencillas, pero cuando la probás decís, vea pues qué cosa tan rica. Inicio esta exquisita ensalada con 2 tallos de cebolla. Este ingrediente a mí me gusta mucho porque aporta frescura, aroma y ese saborcito que despierta todo el plato. Primero, las lavo muy bien bajo el agua. Luego, las limpio retirando cualquier parte que no esté en buen estado. Después, las corto muy finamente. A mí me gusta que la cebolla quede bien delgadita para que se integre mejor con los demás ingredientes y no domine el sabor. Y vea pues, aquí le hago una preguntita rápida. ¿Vos preferís la cebolla larga o la cebolla de huevo para las ensaladas? Contame en los comentarios que eso cambia mucho el resultado, ¿cierto? Paso ahora a medio pepino. Para esta receta lo ideal sería el pepino europeo, pero en este caso vamos a usar el pepino cohombro, que es más común y queda también muy rico. Lo lavo muy bien, luego le retiro su cáscara porque a veces puede ser un poco amarga y luego lo corto en cubos muy pequeños. Y ojo con esto porque el tamaño del corte influye muchísimo en el sabor final. Si lo cortás muy grande no se integra igual. Vea, si usted disfruta este contenido, hágalo notar y suscríbase. Ese clic suyo es como un vamos pues, siga que va bien, y eso nos impulsa resto a seguir trayéndole buenas recetas cada día. Hágale, que este canal también es suyo. Seguimos con medio rábano. Este ingrediente tiene un sabor más intenso y le da carácter a la ensalada. Además es muy bueno para la circulación y aporta un toque crocante delicioso. Primero lo lavo muy bien, luego lo corto en rodajas y después esas rodajas las corto en cubos pequeños. Así se mezcla mejor con el pepino y la cebolla. Decime algo, ¿vos sos de los que disfruta el sabor del rábano o preferís usarlo en poca cantidad? Te leo en los comentarios porque siempre es bueno conocer sus gustos. Ahora uso 2 tomates maduros. Los tomates maduros son fundamentales porque aportan jugosidad, color y un sabor natural espectacular. Los lavo muy bien, luego los corto en rodajas y después los corto en cubos pequeños. A mí me encanta el tomate en las ensaladas porque equilibra los sabores y hace que todo se sienta más fresco. Yo sé que a veces uno ve el video y sigue derecho, pero hoy lo invito a hacer algo diferente. Deje un comentario, escríbame lo que quiera, cuénteme qué receta le gustaría ver o qué ingrediente le encanta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Continúo con medio pimiento rojo. Este ingrediente es uno de mis favoritos por su sabor ligeramente dulce y por el color tan bonito que le da al plato. Primero lo lavo muy bien, luego retiro sus semillas y las membranas blancas. Después lo corto en cubos muy pequeños para que se integre perfectamente con los demás ingredientes. También ocupo medio manojo de cilantro fresco. Primero lo selecciono bien, lo lavo cuidadosamente y luego lo corto muy finamente. Ahora sí, con todos los ingredientes listos, empiezo a combinarlos en una ensaladera. Agrego la cebolla larga, luego el pepino en cubos pequeños, después el rábano, continúo con el tomate y el pimiento rojo y finalmente el cilantro fresco. Ahora ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agrego el aderezo. Empiezo añadiendo el jugo de un limón, luego agrego 1 cucharada de vinagre blanco, después incorporo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y finalmente agrego una pizca de sal para terminar de equilibrar todo. Ahora, con una cuchara, mezclo suavemente, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Antes de servir, te hago otra preguntita. ¿Vos le agregarías algún otro ingrediente a esta ensalada? ¿Tal vez aguacate o queso? Contame en los comentarios que esas ideas siempre enriquecen las recetas. Ahora sí, sirvo y a disfrutar esta ensalada tan fresca, ligera y llena de sabor. Esta preparación queda perfecta para acompañar carnes a la parrilla, pollo asado, pescado o incluso como una opción ligera para un almuerzo saludable. Si te gustó esta preparación, regálame un me gusta que eso ayuda muchísimo al canal. Compartila con alguien que disfrute las ensaladas frescas y todavía no conozca esta combinación tan rica. Y contame en los comentarios, ¿te gustó esta ensalada? ¿La prepararías en tu casa? ¿Cambiarías algún ingrediente? Gracias por acompañarme hasta el final, por comentar, por compartir y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Nos vemos en la próxima receta aquí en Qué Rico Recetas. Vea pues.